Hola, ¿cómo están? Les voy a hablar un poquito de hernias internas, un pequeño resumen, así les meto algo de curiosidad y después van a revisar si gustan. Soy médico que cursa la especialidad de diagnóstico por imágenes. Vamos a hablar entonces de hernias internas. A modo de resumen, de todas las hernias internas, las paraduodenales son las más frecuentes eh, y pueden ser izquierda y derecha. Eh, por ejemplo, la izquierda se da un 75% de todas las hernias paraduodenales y un 40% de todas las hernias internas. Acá, por ejemplo, acá vemos que el defecto es el defecto en el mesenterio que está por detrás de la vena mesentérica superior y vena mesentérica superior y arteria cólica izquierda. Entonces, por ese lugar hay un defecto y se da una herniación de asas de intestino delgado, como muestra la figura, y además se ubican lateral a la cuarta porción del duodeno. Y como dice el gráfico acá, van a estar cubiertos por peritoneo. Y el contenido del saco herniario va a ser generalmente asas de yeyuno. Acá también en la serie de tránsito, serie gastroduodenal, vemos asas de intestino delgado, yeyuno, ¿sí? Encapsuladas por peritoneo, que se proyecta hacia el hipocondrio izquierdo. Lo mismo acá, asa de intestino delgado, ¿sí? Encapsuladas por peritoneo, generalmente yeyuno en cuadrante o en hipocondrio izquierdo. Y en la tomografía con corte axial vemos el páncreas, el vaso, el estómago que está desplazado por este grupo de asas intestino delgado con contraste oral y también tiene niveles hidroaéreos, desplazando la vena mesentérica superior hacia anterior y lateral, ¿no? Desplazaban también al estómago, como dijimos, y al páncreas. Y en este gráfico vemos asas de intestino delgado en proyección de lateral y izquierda, ¿sí? Asa de intestino en esa proyección por delante del páncreas, ¿sí? Acá en este estudio de seriada vemos asas de intestino delgado agrupadas, cubiertas por peritoneo. La hernia paraduodenal derecha se da un 13% de todas las hernias internas y un 25% de todas las hernias paraduodenales. El defecto del mesenterio se va a dar por detrás eh, de la arteria mesentérica superior y arteria cólica derecha, lo que se denomina la fosa de Waldeyer. Y entonces en la izquierda, recordar, no sé si les dije que el defecto era por la fosa de Lancer, esta es por la fosa de Waldeyer. Entonces, y además tiene que estar por debajo de la tercera a segunda porción del duodeno. Vemos cómo se hernian las asas de intestino delgado. En la tomografía vemos asas de intestino delgado dilatadas con líquido, un poco de aire, desplazando estructuras adyacentes que se proyectan en hipocondrio derecho. Asa de intestino delgado es un corte un poco arriba donde se ve el estómago. Y acá vemos asas de intestino delgado que se van herniando a través del defecto de la fosa de Waldeyer. Y además está por debajo del duodeno, por debajo de la tercera porción del duodeno, y vemos la arteria mesentérica superior, ¿no? Por detrás. Recordar que estaba por detrás de la arteria mesentérica superior y por debajo de la tercera porción del duodeno. Y acá lo mismo, un poco, vemos el sitio de la herniación, el sitio del defecto, vemos vasos incurgitados y asas de intestino delgado dilatadas. La hernia pericecal se da por un defecto del mesenterio, o sea, del mesenterio del ciego. Entonces se hernian hacia el intestino delgado y se proyectan hacia el lado lateral derecho, que son asas de intestino delgado, acá vemos que son con contenido líquido, dilatadas, que desplazan al colon ascendente. La hernia del foramen de Winslow, el foramen de Winslow es la entrada a la transcavidad de los semiplones que comunican el saco mayor con el saco menor. Es una cavidad virtual que está limitada por detrás por la vena mesentérica, por la vena cava inferior, por delante por el hilio hepático con el colédoco, la arteria hepática y el lóbulo caudado. Y ahí a ese nivel más o menos hay una comunicación, un hiato. Cuando es muy amplio, en determinadas circunstancias se puede herniar asas de intestino y proyectarse en esa región.
Por ejemplo, acá vemos asas de intestino delgado en esa zona del saco menor desplazando el estómago. Acá también vemos asas que desplazan el estómago y acá también vemos estómago desplazado por esta agrupación de asas dilatadas que está detrás del estómago y por delante del páncreas. Bien, y acá se hernió lo que sería el ciego, se metió a la transcavidad y puede simular un vólvulo. Acá también se metió a la transcavidad y puede simular un vólvulo. Acá se metió colon ascendente en la transcavidad. Su correlación en tomografía vemos colon ascendente con contenido líquido y aire dilatado desplazando el estómago por delante del páncreas. Y acá hay una herniación de la vesícula biliar, que sería gallbladder. Este es el bulbo duodenal, páncreas y estómago. Entonces no debería haber vesícula en esta proyección, ¿sí? Esta es la segunda porción del duodeno, el estómago y el páncreas. Estómago, páncreas, vena porta y vesícula biliar proyectándose hacia el ilio, o sea, está en el hiato, no está tanto en la transcavidad, si se dan cuenta. Bueno, las hernias transmesentéricas se dan en un 8%, se da por un defecto del mesenterio, ya sea por cirugía, generalmente. Entonces vemos asas de intestino que se hernian a través de un defecto del mesenterio y desplazan las demás estructuras como los vasos mesentéricos y colapsan el colon. Vemos asas de intestino delgado en proyección anterolateral izquierda, dilatadas, ¿sí? Con ingurgitación de vasos, con desplazamiento del colon. ¿Sí? Acá es un postquirúrgico, seguramente se dañó algún mesenterio. Y vemos asas de intestino delgado dilatadas con el signo, o asas de intestino fecalizadas o el signo de las heces que se da, o es un signo que aparece en obstrucciones que pasaron un buen rato, como crónica se podría decir, de las asas de intestino delgado. Recordarán que no hay materia fecal en el intestino delgado, pero ya cuando pasa un tiempo dan esa apariencia de fecalización, se le dice. Y vemos vasos mesentéricos ingurgitados y desplazando estructuras adyacentes. Su correlación en un corte coronal, vemos cómo se desplaza el colon, ¿sí? Desplaza el colon y vemos las asas dilatadas, congestionadas, fecalizadas, con alteración de los planos grasos, escasa ascitis, vasos ingurgitados, etc. Las hernias del transmesocolon transverso se dan posterior a una cirugía bariátrica. Algunas cirugías, el asa alimentaria atraviesa el mesocolon. Entonces hay un defecto en ese sitio y por ahí se pueden herniar, como muestra la flecha. Vemos asas de intestino delgado en proyección anterior, posterior a la pared abdominal. ¿Sí? Acá el paciente se hizo una cirugía bariátrica y vemos que hay dilatación, upstrand dilatation, como le dicen los ingleses, una dilatación del asa proximal y un colapso del asa distal. Probablemente hay una sitioestenosis a nivel del defecto del mesocolon. Vemos acá entonces asas que están torcidas, el signo de la torsión, con dilatación de asas de intestino delgado y vasos ingurgitados. Ese era el sitio de la herniación. El gráfico muestra un defecto en el mesenterio y vemos también asas en proyección anterior y lateral derecha, de asas de intestino delgado con contraste oral, dilatadas, con vasos ingurgitados y el signo del remolino, ¿sí? A nivel del defecto. Y ven cómo desplaza el colon ascendente. Lo mismo, vemos asas de intestino delgado marcadamente dilatadas, con líquido escaso, líquido libre, interasas, desplazando estructuras, colapsando el colon ascendente, desplazando estómago. Y su correlación en corte coronal vemos asas de intestino delgado, dilatadas, con líquido alrededor, líquido escaso, ingurgitación de vasos, signo de sufrimiento.
La hernia retroanastomótica se da en un 5%, también se llama Peterson. Bueno, acá vemos la unión del asa alimentaria que se va a unir al pouch gástrico, y después tenemos la asa biliar por donde van a venir los jugos biliares para hacer la digestión. Entonces, en esta unión puede haber un defecto posterior a este, entonces por ahí es donde se hernian las asas de intestino. Vemos asas de intestino herniadas a través del defecto, al igual que acá, asas de intestino delgado herniadas a través del defecto, colapsando estructuras adyacentes. La hernia mesosismoidea o intersismoidea o transismoidea se da por un defecto en la fosa intersismoidea. Entonces ahí también puede ser por cirugía, posterior a una cirugía. Se hernian por ese defecto las asas del intestino y se van a proyectar hacia el lado izquierdo. Vemos ya casi acá en la pelvis asas de intestino delgado fecalizadas con escaso líquido libre. Vemos acá asas de intestino dilatadas, con contenido líquido, con edema de pared, cambios inflamatorios, vasos ingurgitados, y vemos el sitio de la herniación o torsión, ¿no? Y la hernia de ligamento ancho, que se da un 4%, generalmente a procedimientos quirúrgicos ginecológicos, se ve el defecto del ligamento, como acá, y vemos la herniación de las asas, acá también. Acá se ve mejor. Asas dilatadas en la pelvis, son asas de intestino delgado dilatadas. Vemos el defecto, es una hernia del ligamento ancho. Bueno, espero que les haya gustado, puedan revisar y ampliar sus conocimientos. Muchas gracias.